Descubre la verdadera Edimburgo de 1700. La ciudad más sucia y por qué sobrevivir. Era un milagro. Esteban, un joven médico español, respiró hondo mientras contemplaba las sórdidas calles de Edimburgo. El hedor de los desechos y la desesperanza impregnaba el aire. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, un refugio de miseria donde la enfermedad era un compañero constante. Con el alma abrumada, recordaba el cálido sur de España, donde su familia lo aguardaba, dependiendo de su éxito en esta sombría ciudad. La soledad y el anhelo de casa lo acosaban. Su corazón latía por los rostros familiares, por la mirada de su madre y las risas de sus hermanos, cuya risa contrastaba con el llanto desgarrador que lo rodeaba aquí. A cada encuentro con los habitantes de Edimburgo, Esteban percibía miradas cargadas de desconfianza. Para ellos, era un extraño, un competidor en un entorno donde los recursos eran escasos. Pero lo peor era que, a medida que ganaba experiencia, la presión de su pasado trascendía su deseo de ayudar. Un sonoro grito en la distancia lo sacó de sus pensamientos. No podía ignorarlo. Una mujer se afanaba por defender a sus hijos de la fría indiferencia del mundo. Clara, pensó, la había visto en el mercado, su figura débil y manos callosas. La encarnación de una lucha que jamás había experimentado. Sus ojos, que luchaban por mantener la chispa de la esperanza, se cruzaron con los de Esteban. Aunque el idioma los separaba, el vínculo se forjaba entre sus silencios cargados de significado. En ese mar de incertidumbre, un oscuro secreto lo atrapó. Un tratamiento milagroso había sido difundido entre los médicos locales. Algunos murmuraban sobre su eficacia, mientras otros lo cuestionaban. Un dilema moral surgía con fuerza, presionándolo desde todos los flancos. Esto podría ser la salvación que había estado esperando, el camino para asegurar un futuro para su familia, pero a costa de su ética, de los valores que su padre le había inculcado. El eco de su lección reverberaba en su mente. Un verdadero médico no puede comprometer su integridad. Mientras cuestionaba su propia moral, la lucha de Clara resuena en él. Recordaba su risa, el brillo en sus ojos al ver a sus hijos, lo que añadía un peso adicional a su ya frágil estado de ánimo. Esteban recordó las noches en las que había muerto de hambre, y había jurado que jamás permitiría que su ser querido sufriera lo mismo. Pero aquí, la vida era diferente. Cada día era una batalla, y Clara lo necesitaba. La incertidumbre se apoderó de él, como la niebla que cubría los edificios desgastados, intensificándose a medida que se acercaba a la decisión final. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Él dudó, enfrentándose a una tormenta de emociones. El oscuro secreto se tambaleaba en su mente. ¿Sería capaz de aceptar aquella oferta? Su mente estaba llena de imágenes de enfermos que aguardaban ayuda, el eco de un juramento que lo unía a sus colegas, la presión incesante de las autoridades locales que lo observaban como un intruso. A medida que la noche se cernía sobre Edimburgo, Esteban se encontraba en una encrucijada. La presión apretaba su pecho mientras miraba a Clara en la lejanía, con la mirada ansiosa y el cuerpo exhausto. ¿Qué camino elegiría? Su destino se reflejaba en sus ojos, un reflejo de más que solo él. Era un dilema que podría desterrar su honor o reivindicarlo. El peso de su misión lo aplastaba, mientras el horizonte se oscurecía aún más. Esteban se encontró en un profundo laberinto emocional. La noche oscura de Edimburgo lo envolvía, al igual que las dudas que lo perseguían. La niebla, espesa y palpable, parecía arrastrar consigo sus pensamientos, haciéndolo cuestionar cada decisión. Recordó a su padre, un médico respetado cuya voz resonaba en su mente. La medicina es un compromiso con la vida, no un juego de azar.
Esa filosofía había guiado sus pasos hasta aquí, pero la realidad cruel de la ciudad lo empujaba hacia un abismo de desesperación. Mientras el grito de Clara todavía reverberaba en su mente, se dio cuenta de que no solo la vida de ella y sus hijos dependía de su decisión, sino que la suya también se hallaba en juego. La desesperación a su alrededor se transformaba en un arrecife inquebrantable que amenazaba con tragarlo. En su corazón, una semilla de culpabilidad empezaba a germinar. Cada enfermo que cruzaba su camino se convertía en un espejo de su propia impotencia. Al día siguiente, se sumergió en la rutina del hospital. El aire era denso, impregnado del olor a medicina y sufrimiento. Observó a los pacientes con un nuevo enfoque. Estudiaba sus rostros, intentando aportar un destello de esperanza, una palabra de consuelo. Sin embargo, la sombra del tratamiento milagroso sobrevolaba su mente, despertando un deseo casi primitivo por salvar, por lograr algo que lo hiciera significativo en este mar de desolación. A medida que pasaban los días, los murmullos sobre aquel método revolucionario se transformaron en un eco persistente. Un médico, de nombre Angus, se convirtió en la voz más fuerte a favor. Los resultados hablan por sí mismos, Esteban, decía con una confianza que apenas podía debatir. A veces, uno debe jugar con las manos que la vida ha repartido. La ética vale poco si no hay vida que salvar. Su encuentro con Angus lo dejó tambaleándose. La tentación de rendirse a esa lógica pragmática crecía. Mientras examinaba a sus pacientes, sintió que sus manos se volvían más pesadas, como si llevaran el peso del mundo. Pero no podía ignorar la voz de su padre. La verdad es la única medicina duradera. La batalla dentro de él se hacía más feroz. Una tarde, exhausto por afrontar esa lucha interna, decidió salir a la calle. Necesitaba aire fresco, claridad y, sobre todo, respuestas. Al caminar, se encontró con Clara. La imagen de su lucha diaria, sus hijos flacos y su mirada esperanzada lo impactaron. Se detuvo a conversar. Sus palabras eran un bálsamo para sus heridas. Ella compartió sus propias experiencias, un relato de supervivencia que estremeció a Esteban. Sin darse cuenta, comenzó a abrir su corazón y a compartir sus dudas, su deseo de ayudar. Las noches posteriores se tornaron en un constante vaivén de pesadillas y reflexiones. En sus sueños, la voz de Clara se entrelazaba con recuerdos familiares y advertencias de su padre. El conflicto moral lo desgastaba, dejándolo sin aliento. La presión por tomar una decisión se intensificó. Un estremecimiento recorrió su ser cuando finalmente se dio cuenta de un hecho inquietante. La verdadera batalla no era solo contra los males físicos que afligían a Edimburgo, sino también contra sus propias limitaciones. Si aceptaba el tratamiento, ¿qué sería de su identidad como médico? Se sentía atrapado entre el impulso egoísta de buscar la grandeza y la aterradora posibilidad de perderse a sí mismo. El día que vio a Clara nuevamente llegó cargado de determinación. Mientras ella hablaba, su mente giraba en torno a un nuevo propósito. No solo salvar a otros, sino también descubrir quién era realmente en ese proceso. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios desgastados, una revelación personal brotó en su interior. Pero, en ese instante de claridad, una figura familiar apareció de entre las sombras, trayendo consigo un nuevo dilema que amenazaba con desbaratar sus planes. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba y, al mismo tiempo, reclamar su propia voz en el caos que lo rodeaba? Esteban sintió que la niebla se alzaba de nuevo, esta vez no solo como un manto que oscurecía su camino, sino como un velo que ocultaba realidades dentro de sí mismo. El rostro de Clara se esfumó ante la visión de Raúl, su antiguo mentor, quien había llegado a Edimburgo después de años en el extranjero. La tensión en el aire se tornó palpable, y la mirada de Raúl, penetrante y analítica, lo estudiaba con una intensidad desconcertante. «Siempre supe que volverías a Lourdes», dijo Raúl con un tono que mezclaba reproche y preocupación. «¿Estás listo para lo que se avecina?» Las palabras de Raúl resonaron en los rincones de su mente, aumentando la presión que ya sentía. No podía ignorar la historia de algunos pacientes que habían decidido optar por el tratamiento revolucionario.
Las posibilidades de éxito eran fascinantes, pero yacían sobre un mar de decisiones éticamente cuestionables. ¿Qué quieres decir con eso? Esteban contestó, tratando de mantener su calma. La imagen de Clara y sus luchas se deslizó en su mente, un recordatorio de lo que estaba en juego. Raúl lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión. Te doy una opción: seguir el camino tradicional, o unirte a los que buscan una revolución en la medicina. Te conozco lo suficiente, Esteban. Tienes la habilidad, pero ¿serás capaz de soportar el peso de las decisiones difíciles? La pregunta lo golpeó con la fuerza de un temporal. Se dio cuenta de que Raúl no solo hablaba de medicina, hablaba de quién quería ser. Por un momento, la voz de su padre se unió a la de Raúl en un clamor ensordecedor que le dejaba sin aire. Como respuesta, Esteban sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa cargada de incertidumbre. Lo que busco es un equilibrio, admitió. No puedo comprometerme a perder mi identidad, ni a ignorar el sufrimiento fuera de nuestras paredes. Raúl asintió lentamente, como si intentara entender cada palabra. Recuerda que el sufrimiento te puede dar claridad, pero también te puede consumir, advirtió. Los milagros existen, pero también las sombras de lo que estamos dispuestos a arriesgar. Descorazonado, Esteban buscó refugio en un pequeño café cercano, donde los cristales empañados daban un aire de aislamiento. El murmullo a su alrededor era una sinfonía de conversaciones entrecortadas que no podía escuchar. Todo lo que podía pensar era en cómo se definiría en este conflicto. Sentía que estaba al borde de un precipicio y que, en un instante, podría caer o elevarse. Reflexionó sobre sus acciones pasadas, sobre el amor a la medicina que le había infundido su padre. Justo cuando una idea tomó forma en su mente, el sonido de una silla arrastrándose le devolvió a la realidad. Clara entró de nuevo, su mirada centelleante, preguntándose si su presencia traería esperanza o más pesares. Esteban, comenzó, su voz templada por la incertidumbre. ¿Has considerado de verdad qué significa ser médico aquí y ahora? Él se encontró deseando que Clara no hubiera entrado. Un nuevo dilema se cernía sobre ellos. Cómo balancear sus ideales con la urgencia de lo que Edimburgo necesitaba. Pero cuando decidió abrir la puerta a esa conversación, sintió nuevamente un destello. Mientras su mirada se entrelazaba con la de Clara, una conexión olvidada emergió, impulsándolo hacia adelante, hacia el desafío que lo aguardaba. A medida que la conversación se tornaba más profunda, Esteban comprendió que su camino no solo definía a su paciente, sino también al hombre que anhelaba ser. La pregunta le disparó en la mente. ¿Acaso el sacrificio de uno era la salvación de otro? La urgencia de tomar decisiones se elevaba, pero esta vez con una esperanza renovada. Sin embargo, un mensaje inesperado hizo vibrar su teléfono. Un número desconocido que lo empujó al borde de su silla, evocando nostalgia y tensión. Podía ser una conexión con su pasado, o una vida nueva que lo estaba llamando. La dualidad entre el deber y el deseo comenzaba a tomar forma, dejando claro que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse a lo que acechaba sin perderse en el camino? El cristal vibrante del teléfono provocó que Esteban se detuviera en seco, el café y sus pensamientos desvaneciéndose a su alrededor. La excitación y el temor se entrelazaban en su pecho mientras contemplaba la pantalla. Tus pensamientos se precipitaron hacia 1000 direcciones. ¿Y si era una llamada de Clara? ¿O de Raúl? Sin embargo, un indicio de reconocimiento le paró el pulso. Era un antiguo compañero de universidad que no había visto en años. Con el corazón acelerado, aceptó la llamada, encontrándose de inmediato inmerso en el relato efusivo de su amigo, que hablaba de una nueva aventura académica. Esteban, dijo, casi respirando las palabras, he conseguido un lugar en un proyecto innovador aquí, en Edimburgo. Buscan médicos comprometidos como tú, alguien que quiera marcar realmente la diferencia. Las palabras sonaban atractivas, pero el eco del dilema planteado por Raúl lo retumbaba en sus oídos. ¿Podría convertirse en un pionero en un campo en el que las decisiones podrían costarle más que su reputación? La conversación continuó, pero Esteban
escuaba como detrás de un velo. La idea de unirse al proyecto le generaba un cosquilleo de entusiasmo y pavor. Pero su mente seguía ocupada en las sombras y complicaciones éticas del terreno que estaba a punto de explorar. A medida que la llamada llegaba a su fin, su amigo dejó caer un comentario casual pero cargado de peso. Se habla de que este proyecto te hará temido y respetado en la comunidad, Esteban. Con el teléfono aún en la mano, sentía la presión de elegir un camino. ¿Se arriesgaría a ser parte de algo que podía transformar vidas, incluyendo la suya? ¿O se aferraría al camino tradicional, predecible, pero inseguro? En su interior, una lucha tomaba forma. Cada decisión parecía apuntar no solo a un futuro profesional, sino a la esencia de su ser. En ese momento, el sonido del café dejó de ser una melodía de fondo. Cada susurro a su alrededor se tornó ruido blanco, mientras en su mente solo resonaban los dilemas sobre identidad y la ética médica. Atrapado en sus pensamientos, miró a Clara, quien había estado observándolo con una mezcla de impaciencia y curiosidad. La determinación en sus ojos le recordaba que, más allá de ser un médico, era un ser humano que debía elegir con integridad. De repente, el aire se volvió pesado mientras comenzaba a conectar las palabras de su amigo con la realidad que había visto en cada paciente, en cada rincón de Edimburgo. Podía ver a los que sufrían, aquellos cuyas historias no eran solo números en estadísticas, sino vidas que necesitaban que él actuara. Esteban finalmente entendió que ser médico significaba enfrentarse a la tormenta, no solo en su carrera, sino en su carácter y sus convicciones. «Clara, necesito que me ayudes a decidir», empezó, encontrando en su voz un hilo de claridad. «¿Qué significa realmente la medicina, especialmente cuando se pueden tomar atajos que podrían cambiarlo todo?» La respuesta que buscaba no vendría con simplicidad. Necesitaba acabar con sus monstruos internos para hallarla. La conversación se volvía urgentemente vital, y en medio de su incipiente incertidumbre, una visión emergió, clara y poderosa. La edición de su identidad como médico comenzaba a mostrarle sobre sí mismo lo que había estado evadiendo, incluso antes de que tomara decisiones. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más, un mensaje interrumpió de nuevo su recién hallada concentración. Esta vez, una notificación sobre una conferencia sobre avances médicos. La última línea del mensaje le dejó helado. Las decisiones que se tomen aquí marcarán una nueva era en la medicina. El temor se intensificó. Esteban entendió que su viaje no era solo hacia una nueva práctica médica, sino hacia quién debía convertirse. ¿Se permitiría ser el catalizador del cambio, o se aferraría a los métodos ya consagrados, aunque fallidos? La tensión se disparaba al reconocer su papel en esta narrativa, que apenas comenzaba a tejerse. Mientras Clara lo miraba intensamente, una pregunta aún permanecía, una sombra en su mente. ¿Estaba listo para asumir la responsabilidad de su futuro y el de sus pacientes? La decisión aguardaba, y con un solo movimiento, podía cambiarlo todo. La charla con Clara se desvaneció mientras Esteban se sumía en un mar de pensamientos más profundo. Su respiración se aceleraba en un vaivén de deseos contradictorios, el anhelo de sobresalir en su profesión frente al temor de cruzar límites que prefería mantener intactos. La notificación sobre la conferencia seguía resonando en su mente, como un eco en un vasto abismo. Decidido a no enfrentar su dilema a ciegas, Esteban sacó su ordenador portátil en busca de más información sobre el proyecto que le había presentado su amigo. Las palabras que encontraban su camino hacia la pantalla eran irresistibles, cargadas de promesas sobre tratamientos revolucionarios y una posibilidad tangible de mejorar vidas. Sin embargo, cada clic en la pantalla también traía un mar de preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Por qué lo estaban eligiendo a él? ¿Y qué los hacía confiar en su juicio? Mientras repasaba los perfiles de los otros médicos involucrados, notó una mayoría de nombres renombrados con trayectorias brillantes. Esteban frunció el ceño, sintiéndose insignificante comparado con ellos. El complejo de impostor se instalaba en él, amenazando con anular su confianza. Sin embargo, en ese instante de vulnerabilidad, se dio cuenta de que su verdadero reto no era la competencia, sino el autodescubrimiento.
¿Qué habilidades y pasiones había dejado de lado en sus años de estudio en un sistema educativo que favorecía la rutina? Con la determinación renovada, se dispuso a buscar su propio camino hacia lo desconocido. Se acordó de un profesor de su época universitaria que siempre enfatizaba la importancia de la intuición en la medicina. La intuición a menudo es temida, pensó, pero afinarla podría ser su mejor apoyo. Regresó la mirada a Clara, quien parecía esperar, lista para brindarle el apoyo que necesitaba. «Quiero encontrar una manera de combinar lo que sé con lo que soy», le confesó, consciente de que su camino sería tan único como los pacientes que había atendido. Esa autenticidad podría ser su mayor fortaleza. Al caer la noche, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si cruzara la frontera de su profesión y adentrara en el campo de la innovación médica, no solo como médico, sino como un pensador crítico, rompiendo barreras tradicionales que frenaban el avance? Se imaginó en la conferencia, no solo como participante, sino presentando sus propias ideas. Aquel impulso ardía dentro de él, sugiriendo que era posible remodelar su entorno si osaba poner su voz en la mesa. Resolvió asistir a la conferencia, no solo con la intención de conseguir un lugar en el proyecto, sino para explorar cómo su visión podría desafiar las ideas establecidas. Decidido, se sentó frente al ordenador, redactando un borrador de su propuesta, una representación de sí mismo. Quería integrar la ética con la innovación, adentrándose en temas que hicieran tambalear las bases de la medicina contemporánea. Despertó en su interior la necesidad de rediseñar la narrativa médica, una narración que no solo incluyera ciencia, sino también bienestar, empatía y conexión humana. Su mente se llenó de frases cautivadoras, preguntas provocativas y una visión de un futuro donde los médicos no solo curan, sino que también lideran cambios. Mientras escribía, se sintió por primera vez en control de su narrativa. Estaba a punto de repetirle a Clara el manido discurso de los miedos y dudas, pero en lugar de eso, optó por mostrarle algo nuevo, un lado de sí mismo que estaba ansioso por brillar. Sin embargo, en el clímax de su entusiasmo, una nueva notificación interrumpió su inspiración. Era un mensaje de su antiguo compañero, nuevamente, pero esta vez cargado de urgencia. «Esteban, hay algo más que debes saber sobre el proyecto. No es lo que parece». Una alarma sorda retumbó en su pecho. ¿Qué podía ser tan trascendental que le habían ocultado? El temor y la curiosidad se entrelazaban, y la pregunta que rondaba su mente era ineludible. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar todo lo que eso implicaba? Mientras la notificación de su compañero iluminaba la pantalla, Esteban sintió cómo un sudor frío se acumulaba en su frente. La emoción de la posibilidad se convirtió en un nudo incómodo en su estómago. La idea de que había algo más, algo que podía cambiar el rumbo de su vida profesional, ocupaba su mente con una mezcla de ansiedad y anticipación. Decidido a no dejarse intimidar, respiró hondo y pulsó sobre el mensaje. Su compañero le instaba a que se reuniera en un lugar discreto, lejos de miradas curiosas. «No se puede hablar aquí», decía el texto, sembrando más preguntas que respuestas en su mente. Desde su pequeño departamento, Esteban luchaba entre la lógica y la intuición. Se dio cuenta de que estaba al borde de un descubrimiento, no solo sobre el proyecto, sino también sobre sí mismo. ¿Qué significaba realmente aceptar esta responsabilidad? El dilema moral comenzó a gestarse en su mente. El temor a lo desconocido comenzaba a tomar la forma de un desafío personal. Con una determinación renovada, se puso de pie y se preparó. Algo dentro de él anhelaba conocer toda la verdad, aunque esa verdad pudiera ser incómoda. Mientras se vestía, recordó la conversación con Clara sobre autenticidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sin riesgos no hay recompensas, pensó, sintiendo que cada pequeño paso lo acercaba más a un futuro que deseaba, uno donde su voz importara. El camino hacia el lugar de encuentro no fue largo, pero cada paso se sintió como una travesía hacia lo desconocido. La noche envolvía la ciudad. Las luces alineadas a lo largo de las calles iluminaban su inquietud, reflejando las sombras de sus pensamientos. Estaba listo para enfrentar la verdad que su compañero ocultaba. Al llegar, una brisa helada le dio la bienvenida,
y allí lo vio. Su compañero, de pie bajo una farola parpadeante. Saludó con un gesto rápido, consciente de los riesgos de ser vistos juntos. Esteban se acercó apresuradamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es lo que no me has contado?», preguntó. Su voz contenía una mezcla de ansiedad y determinación. Su compañero lo miró, y en sus ojos había una historia que iba más allá de las palabras. «Me alegra que hayas venido», empezó, su tono más serio de lo habitual. «Hay un aspecto del proyecto que no se ha discutido públicamente. Te lo cuento, pero tienes que entender que esto tiene implicaciones. Grandes implicaciones». Mientras las palabras comenzaban a fluir, Esteban sintió que el territorio conocido se desvanecía. Cada revelación era una pieza de un rompecabezas desconocido que obligaba a revisar todo lo que había creído hasta ahora. Había un riesgo más profundo, un dilema ético escondido en la propuesta, y ahora la responsabilidad no solo era sobre su carrera, sino sobre vidas. Preguntas resurgieron. ¿Era realmente su objetivo mejorar vidas o simplemente dejar un legado personal? ¿Estaba dispuesto a comprometer su integridad? Las implicaciones de las decisiones que se estaban tejiendo en su mente lo enfrentaban a un conflicto interno. «No sé si estoy preparado», confesó, su voz temblando. La autoduda comenzó a cernirse sobre él, pero en paralelo brotó una fuerza. Necesitaba reconectar con su propósito, aquel que había renacido al escribir su propuesta. A medida que se alejaba de su encuentro, con la conversación inquietantemente resonando en su mente, sintió cómo el desafío no solo estaba en el proyecto, sino en descubrir su verdadera voz, en confrontarse a sí mismo. Sin embargo, una cosa estaba clara. El camino que había elegido exigiría más de lo que jamás había anticipado. En ese instante, mientras la noche avanzaba, una sensación de urgencia lo acelera. La búsqueda de su propósito profesional se entrelazaba con decisiones morales complejas que ya no podía ignorar. ¿Podría encontrar la manera de equilibrar su ambición con su ética? La respuesta no estaba clara, pero lo que sí sabía era que pronto tendría que enfrentar una verdad que cambiaría su vida, por completo. El reloj marcaba ya las 3 de la mañana, y en su interior albergaba una pregunta que lo atormentaba. ¿Qué precio estaba realmente dispuesto a pagar por su éxito? Mientras las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas de su departamento, Esteban se encontraba despierto, inmóvil en la cama, enfrascado en la confusión que la noche anterior había desatado en su mente. Las palabras de su compañero resonaban como ecos en un vasto túnel. No podía sacudirse la sensación de que se estaba adentrando en algo que iba mucho más allá de su entendimiento inicial del proyecto. Cada opción parecía llevar consigo un peso, una carga que las horas de insomnio solo intensificaban. La pregunta que había brotado en su conciencia se convertía en un mantra. Ya no era solo sobre el precio del éxito, sino también sobre el significado que este éxito tendría en su vida. Los ideales que lo guiaban hasta entonces se tambaleaban en un delicado equilibrio, y la urgencia por encontrar respuestas lo abrumaba. Decidido a no dejar que la parálisis de la duda lo consumiera, comenzó a hacer una lista mental de factores a considerar. Primero estaba su ambición, esa chispa que había encendido su carrera desde el inicio. Luego, la ética, esa voz interna que siempre lo había guiado hacia la integridad, pero que ahora parecía un lujo en un mundo donde los fines justificaban los medios. Esos ideales se enfrentaban a su anhelo de reconocimiento, como un pez atrapado en una red, de su necesidad de ser más que un simple eslabón en una cadena que lo obviaba. Mientras desayunaba, cada mordisco de pan se sentía denso, pesado. Se preguntó si su trabajo verdaderamente podría generar un impacto positivo o si él mismo se estaba engañando. Clara había hablado sobre la autenticidad y había repetido que la verdadera dirección debía venir de su interior. Pero, en ese momento, Esteban luchaba con el peso de la decisión que enfrentaba. ¿Cómo podía permanecer fiel a sí mismo en un entorno que parecía empujarlo hacia la contradicción? Con la meta de verse más claro, tomó un lápiz y un cuaderno desgastado. Escribir siempre había sido su refugio, y en su mente brillaba la idea de que, quizás, externalizar sus pensamientos
podría ayudar a definir su camino. Rápidamente, las palabras comenzaron a fluir. Tenía que descubrir exactamente qué quería lograr, qué tipo de legado deseaba dejar. Pero a medida que las frases se formaban, el temor se colaba en su creatividad. Así fue como, entre líneas, surgió un nuevo pensamiento. Implementar una iniciativa independiente que no solo se alineara con el objetivo del proyecto actual, sino que también respetara sus principios fundamentales. Desarrollar algo que pudiera actuar como un refugio, una alternativa a lo que su compañero había propuesto. Sintió que esa podría ser su voz, una manifestación de la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, la claridad apenas lo liberó. La decisión de seguir un camino menos burocrático y más arriesgado le despertaba nuevos temores. Una parte de él lo animaba, mientras que otra lo advertía sobre las repercusiones de desviarse del carril establecido. Era como estar en la cuerda floja, sintiendo la vibración de cada elección. Mientras una nueva luz bañaba su habitación, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Su ambición era fuerte, pero no lo suficiente como para ignorar el murmullo de su ética interna que le recordaba los sacrificios que otros habían hecho por avanzar. ¿Cómo podría proseguir sin sentir que estaba vendiendo su alma en el proceso? Con la determinación de hacer de su propia historia un legado positivo, sabía que requería más que imaginación. Debía reunir aliados, personas que compartieran su visión y su deseo de hacer lo correcto, dispuestas a arriesgarse. Justo cuando estaba a punto de tomar la decisión final, su teléfono vibró, interrumpiendo su pensamiento. Era un mensaje de Clara. ¿Podemos hablar? Hay algo que necesito mostrarte. El pulso de la incertidumbre se intensificó. Esteban sabía que este encuentro podría redirigir su vida en una dirección inesperada. La pregunta que lo atormentaba anteriormente se convirtió en una opción más concreta. ¿Sería capaz de aceptar su nuevo destino, encontrando sentido y propósito en el tumulto? Con cada latido, sabía que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría alinear sus acciones con sus principios, incluso si eso significaba desafiar a su entorno? Esteban tomó aire antes de contestar el mensaje de Clara, sintiendo cómo la ansiedad y la expectativa luchaban en su pecho. A medida que sus dedos recorrían la pantalla, un pensamiento crucial se instalaba en su mente. Esta conversación podría ofrecerle la salida que necesitaba, o, en cambio, podría hundirlo aún más en sus dudas. Decidió aceptar la invitación. Al fin y al cabo, Clara había sido una voz de sensatez en un mar de caos. La tarde llegó, y a diferencia del amanecer que había experimentado solo unas horas antes, el cielo ahora estaba cubierto de nubes, como un presagio. Esteban llegó al café donde habían acordado encontrarse. Su mente giraba en torno a las múltiples posibilidades de la conversación que estaba a punto de tener. ¿Qué podría revelar Clara que no hubiese considerado? El café tenía un aire acogedor, pero la ansiedad hacía que cada sorbo de café estuviera cargado de un sabor amargo. Cuando Clara apareció, su energía era contagiosa. Se sentaron en una mesa en una esquina, tratando de crear un espacio privado en medio del murmullo. La miró a los ojos, buscando algún indicio de lo que había traído consigo. Esteban, he estado investigando más sobre el proyecto y hay algo que creo que necesitas saber. Su tono era firme, pero también había una chispa de emoción que iluminaba su rostro. Mientras Clara le compartía sus hallazgos, Esteban se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo que construía un puente entre sus aspiraciones y su realidad. Clara hablaba de las implicaciones éticas de las decisiones que estaban tomando y mencionó algunas asociaciones que podrían ofrecer apoyo a su iniciativa. Con cada información, Esteban se sentía más equipado para dar el paso que antes había temido. Lo que te propongo, Esteban, es que hagamos esto juntos. Hay una manera de redirigir el proyecto. Nos podemos acercar a aquellos que también desean hacer un cambio real, gente que no tiene miedo a enfrentar desafíos. Clara bajó la voz, como si hablar en alto pudiera atraer malas vibras. No se trata solo de dinero, se trata de legado, de qué tipo de profesionales seremos. Esa chispa que había visto en sus ojos encendió una llama en su interior.
Esteban pensó en sus propios deseos, en su búsqueda de autenticidad y sus temores. La idea de involucrar a otros, de compartir su carga y sus ambiciones, resonaba profundamente en él. Clara continuaba exponiendo sus ideas con fervor, resaltando estrategias, contactos y recursos que podrían utilizar. Todo parecía claro de repente. Había un camino posible, uno que alineaba su ambición con su ética. Sin embargo, una idea inquietante comenzó a germinar en su mente. ¿Estaría preparado para pelear por lo que creía, incluso si eso lo ponía en la mira de quienes se beneficiaban del status quo? Esa posibilidad lo aterraba. Clara se estaba dando cuenta de que su entusiasmo había contagiado a Esteban, quien asintió lentamente, deliberando internamente, evaluando la propuesta. Cuando finalmente habló, su voz sonó más firme de lo que se sentía. Estás en lo correcto. Pero, ¿qué pasa si no logramos el apoyo que necesitamos? No podemos permitir que la crítica nos detenga. La resistencia seguramente vendrá. Justamente por eso necesitamos estar preparados, respondió Clara. Su mirada enérgica lo impulsaba hacia adelante. Si somos un frente unido, tenemos más probabilidades de conseguirlo. Al despedirse, Esteban sintió una renovada determinación. Ahora tenía un propósito más claro, pero una pregunta ardía en su interior. ¿Sería capaz de lidiar con las presiones que vendrían al desafiar la norma establecida? Mientras caminaba hacia su departamento, un rayo de sol atravesó las nubes grises, iluminando su camino. Esa oscuridad que percibía en su mente comenzaba a disiparse, aunque la incertidumbre seguía allí. Tenía decisión en sus manos, pero los próximos días serían cruciales. La sensación de que todo podía cambiar lo mantenía alerta. Una llamada inesperada interrumpió su pensamiento. Era un número desconocido. «Esteban, soy Carlos. Tenemos que hablar», dijo una voz firme. La inquietud volvió a aparecer en su pecho. Por un instante, su destino colisionó en su mente. ¿Sería este un nuevo aliado o una nueva presión en su ya complicada situación? La respuesta podría definir todo lo que había comenzado a construir. La mente de Esteban bullía mientras se preparaba mentalmente para la conversación con Carlos. Sin embargo, la ansiedad no era solo por el contenido de la llamada, sino también por la posibilidad de que esta reunión alterara sus planes. Había un cierto aire de inminente transformación en su vida, una especie de cruce de caminos que lo llevaría a definir quién quería ser realmente, y eso era aterrador. Cuando se sentó en su pequeño escritorio, las manos de Esteban temblaban levemente al contestar. Carlos era un conocido en el campo, alguien que había cultivado la reputación de ser no solo competente, sino también implacable. «Hola, Esteban. Escucha, no quiero perder tiempo. Tengo información que puede ser clave para lo que estás intentando hacer», comenzó sin preámbulos. Al instante, el corazón de Esteban se disparó. La conversación continuó con Carlos exponiendo su visión. Una oportunidad de colaboración que podría abrir una puerta hacia un financiamiento sustancial. Sin embargo, había un trasfondo oscuro en la propuesta. Los métodos de Carlos a menudo implicaban juegos de poder que Esteban había visto de cerca en el pasado. «Si quieres ganar, a veces hay que jugar sucio», había dicho una vez el mentor de Esteban. Y esa frase resonó en su mente como un eco perturbador en ese momento. A medida que hablaban, Esteban sintió la tensión crecer. Las palabras de Clara sobre crear un legado y no solo un proyecto parecían alejarse cada vez más. ¿Estaba dispuesto a manchar su ética por un éxito inmediato? La respuesta llegó casi por sí sola. «Me interesa lo que propones», dijo finalmente, aunque una parte de él sabía que este camino podría alejarlo de su esencia. Después de la llamada, se quedó sentado, ayudando a su mente a procesar no solo la propuesta de Carlos, sino también las implicaciones de aceptar esa colaboración. La imagen de Clara y su entusiasmo por una causa justa regresó a él, contrastando con la severidad del camino que Carlos delineaba. Sentía en su interior un tira y afloja entre su ambición y sus principios. Se dio cuenta de que debía prepararse para lo que vendría. Visualizó cómo hablaría con Clara sobre su decisión. Sabía que ella lo alentaría a mantenerse firme, pero también imaginó su decepción. Era evidente que él debía tomar una decisión no solo por sí mismo,
sino por el futuro ético de su proyecto. En los días siguientes, Esteban se dedicó a investigar más acerca de sociedades y asociaciones éticas que podrían complementar su iniciativa. Cada descubrimiento lo empoderaba, llenándolo de determinación. Sabía que debía hablar con Clara, no solo para compartir sus avances, sino para confirmar que lo que estaban construyendo no se tratara solo de números, sino de un futuro sostenible y responsable. Sin embargo, la presión de la llamada de Carlos lo seguía acechando. De pronto, se dio cuenta de que estaba caminando por una cuerda floja. Cada paso un riesgo, cada decisión un potencial desliz. Cuando finalmente se encontró con Clara de nuevo, su corazón latía con fuerza. «Tenemos que hablar sobre lo que está pasando», empezó, sintiendo la mezcla de miedo y anticipación en su voz, consciente de que lo que dijera podría cambiar el rumbo de ambos. «Sobre Carlos, ¿verdad?», preguntó Clara, mirándolo fijamente a los ojos. La inquietante revelación estaba a punto de salir a la luz. La verdad de su compromiso y las decisiones que había tomado resonarían en su conversación, no solo en términos profesionales, sino también a nivel personal. Esteban sabía que el instante decisivo se acercaba. Había llegado el momento de desnudarse emocionalmente, de asumir la carga de sus decisiones. Pero aún más relevante era la realización de que su próxima respuesta podría definir su futuro. ¿Sería capaz de mantenerse fiel a sí mismo? ¿O el deseo de éxito lo arrastraría a un abismo moral? La decisión estaba a la vista, y su evolución personal estaba a punto de ser puesta a prueba como nunca antes. Esteban se encontraba en un punto de inflexión. Con la mirada clara y decidida, llegó a la conclusión de que cada elección que había hecho hasta el momento lo había llevado a esta encrucijada crucial. La ética y la ambición se entrelazaban en su mente como hilos de una compleja tela que no podía ignorar más. La conversación que había imaginado con Clara estaba por concretarse, y sabía que era el momento de revelar toda la ansiedad y la esperanza que lo acompañaban. «Clara», comenzó, respirando profundamente. «Hablé con Carlos. Su propuesta es tentadora, y nos podría abrir muchas puertas, pero siento que me alejaría de lo que realmente quiero lograr aquí». Con cada palabra, su voz resonaba con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La duda que lo había perseguido se estaba disipando a medida que hablaba con honestidad. Clara se inclinó hacia adelante. Sus ojos reflejaban un entendimiento claro. «Esteban, es crucial que nunca pierdas de vista por qué comenzaste todo esto. Los milagros no solo se crean a través de conexiones poderosas, sino a través de un propósito auténtico. La medicina realmente tiene que ver con el bienestar de las personas», le recordó. Al escucharla, un aire de determinación lo envolvió. La conexión que habían forjado fue más que una simple conversación. Clara le estaba dando el coraje que necesitaba para enfrentarse a su propia incertidumbre. La visión de crear una nueva narrativa médica, una basada en la ética y en el compromiso genuino, cobraba fuerza frente a él. Ahora sabía que no estaba preparado para sacrificar su integridad solo por un poco de fama y éxito. «Vamos a reunir un grupo de colegas. Haremos un plan que respete tanto a nuestros profesionales como a los pacientes que atendemos», anunció con firmeza. «Estamos en este camino juntos, buscando la verdad de nuestra profesión». Su rostro iluminado mostraba una confianza renovada. Esa conversación finalizó con un abrazo que simbolizó no solo su unión como profesionales, sino como aliados en un viaje hacia una medicina que honrara tanto su ética como su ambición. Con una nueva convicción, Esteban decidió que no se conformaría con menos. Días más tarde, se reunió con un grupo de médicos y profesionales de la salud que compartían sus inquietudes. Era una mezcla de jóvenes y veteranos, todos con el propósito de innovar. Juntos, idearon un plan que respondía tanto a la necesidad de avanzar en la medicina como a las implicaciones éticas de cualquier nuevo tratamiento. La energía en la habitación era palpable, y Esteban se dio cuenta de que estaba rodeado no solo de colegas, sino de una comunidad vibrante con un propósito en común. A medida que los diarios se llenaban de notas y proyectos de investigación, Esteban sentía cómo su lugar en Edimburgo comenzaba a transformarse.
de ser un médico en busca de su camino, se convertía en un pilar de un movimiento que buscaría redefinir el impacto de la medicina en la sociedad. La mirada de Clara alentaba cada empuje que daba, reflejando la ventana a través de la cual él se había acercado a la esencia de su profesión. Finalmente, la presentación en la conferencia la planeó con cuidado, combinando la innovación con un enfoque centrado en el paciente y una ética irrefutable. La respuesta de la comunidad médica fue abrumadora. Su voz se escuchó entre los líderes de la medicina, y rápidamente se construyó una reputación como un defensor del cambio positivo. Esta vez, su éxito no estaba vinculado a la fama, sino al respeto y la confianza de quienes lo rodeaban. Al final de ese año, cuando los pacientes sonreían al recibir tratamientos que no solo eran efectivos, sino también considerados, Esteban se dio cuenta de que había cumplido sus metas personales y profesionales. La soledad que alguna vez había sentido en las calles de Edimburgo se transformó en conexiones significativas. Sabía que su viaje como médico había comenzado en la lucha, pero terminó en algo mucho más grande. Un legado de autenticidad y compasión. Esteban había conquistado su dilema personal y profesional. Su pasado y su futuro ahora se entrelazaban con sentido. Con la mirada al frente y firmeza en su corazón, se sintió listo para el siguiente capítulo de su vida. No esperen ni un segundo más para unirse a esta increíble comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Es hora de compartir pensamientos. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y hacer parte de algo significativo. No se queden afuera.